imagen porque si se suben, pues tapamos la imagen del escenario. Por favor, todos los técnicos Pro Café, valdría la pena que lo que se note sean las camisas. Al centro va aquí el ingeniero. Todos los técnicos Pro Café, el que no sale en la foto no tiene quincena. Ahorita estamos hablando, tengo la cámara. Este es el de arriba. Sí, pero ahorita voy a avisar de todos modos, a ver. Ahí andaban los CDI de allá. Güey, Jero, Bolívar. Nos vamos a ir. Decir que a las 3 de la tarde los de CDI, todos los que están en zona 5, tienen que ir al Salón Mucam para tener la reunión de CDI Zagarpa. Sí. Amigos, nadie se puede retirar, ¿eh? Se les conmina a continuar aquí con el foro. Por favor, se les invita a todos a tomar sus lugares. Va a iniciar ya el siguiente panel. Compañeros técnicos que están colaborando en la estrategia CDI Zagarpa de los municipios indígenas, de los 30 municipios indígenas. Vamos a tener la sesión a las 3 de la tarde con CDI en el Salón Mucam, que está aquí al lado. Por favor, a los 30 técnicos de Procafé que están colaborando en esa estrategia, nos vemos a las 3 de la tarde en el Salón Mucam. Muchas gracias. Y las muertas aquí lo pasamos muy bien. Y los viernes y tal, en la fosa. Bueno, una vez más, damos paso al panel número 3 del día con el tema financiamiento y capitalización. El tema a exponer es productos y servicios para financiamiento de largo plazo a productores. Los ponentes son de Findeca, el contador Misael García, quien es ejecutivo de financiamiento, y de Banco del Bajío, Francisco Dovalino, quien es director de agronegocios del Banco del Bajío y coordinador de crédito agropecuario de la ABM. Fuerte el aplauso, por favor. Empiezo de una vez, ¿verdad? Buenas tardes, compañeros. Me va a tocar platicarles una experiencia muy interesante que desde hace 7 años en el estado de Oaxaca, un conjunto de alrededor de 5,000 productores empezaron a trabajar, ¿sí? Esta iniciativa concluye en la formación de un intermediario financiero. El intermediario financiero se llama Findeca y aunque es nombre propio, la connotación que da es la de financiando el desarrollo del campo, ¿sí? En el 2007
alrededor de 5,000 productores, pequeños productores de varias regiones del estado de Oaxaca, decidieron juntar sus ahorros, ¿sí? Ahorros que venían de algunos programas muy nobles, como en el caso de la Zagarpa, de Firco. Hicieron una bolsa y con esa bolsa la ofrecieron en garantía a la Banca de Desarrollo Nacional, a FIRA, obteniendo en ese año una línea de crédito de 100 millones de pesos. Con esta línea y al amparo de la Ley General de Operaciones, al ahorro, auxiliar del ahorro y crédito, se logró la autorización de Findeca S.A.D.C.B., SOFOM, entidad no regulada. A partir del 2007 empezamos a operar principalmente en los estados de Chiapas y de Oaxaca. Le decía de que los accionistas de esta empresa son productores de café y están asociados en alrededor de 45 organizaciones regionales productoras de café en el estado de Oaxaca. Actualmente tenemos operación en 9 estados de la República. Podemos ver, en el estado de Jalisco tenemos operación con empresas que se dedican a la actividad forestal. En el estado de Michoacán tenemos créditos con empresas que se dedican a la producción y comercialización de muebles. En el estado de Puebla hay productores que ejercen crédito con nosotros, productores de pimienta orgánica y convencional, y también productores de café orgánico y convencional. En el estado de Veracruz tenemos acreditados de café y también de piloncillo. En Guerrero acreditamos a empresas forestales y a empresas que se dedican a la producción y comercialización de café orgánico, natural también. En Chiapas, yo les decía hace un momento de que nuestra operación fundamentalmente tuvo en los inicios una operación muy fuerte en el estado de Chiapas y actualmente esta operación se ha mantenido y además ha crecido. Tenemos acreditados a empresas productores de café, miel, forestal, mojarra, tilapia, principalmente. En la península, en los estados de Campeche y Quintana Roo, estamos trabajando con productores que se dedican a la extracción de la resina del árbol de chico zapote. Hacen todo el proceso y al final obtienen el chicle mismo que es comercializado en países de Europa, ¿sí? Como un producto ya de consumo final. Y nuestra sede, Oaxaca, ahí tenemos la parte de operación actualmente más fuerte y es con empresas cafetaleras, productores de ajonjolí, productores de miel, jitomate en invernadero, proyectos acuícolas y también empresas forestales. Findeca inicia con una línea de crédito de 100 millones de pesos de FIRA Banco de México. En la actualidad contamos con las siguientes líneas de financiamiento. De FIRA tenemos 350 millones de pesos para colocar en créditos. De Financiera Nacional de Desarrollo contamos con una línea de 40 millones de pesos, pero se está ampliando para poder incrementarla a 80 millones de pesos. De el FOMIN, del BID, recursos del BID, tenemos una línea de 1.8 millones de dólares traducidos a pesos, alrededor de 27.5 millones de pesos. Tenemos autorizada ya una línea de NAFIN por 30 millones de pesos y para complementar y poder dar respuesta a las empresas que nos piden créditos, también operamos recursos propios, recursos de los pequeños productores de café del estado de Oaxaca. En ese tiempo que llevamos trabajando el tema del crédito en el sector rural, en el sur-sureste del país, hemos entendido junto con las empresas
que algunas situaciones que ponen o que limitan el acceso al crédito a los productores de café son los siguientes. En estas zonas, los productores no cuentan con garantías efectivas líquidas, prendarias o hipotecarias que un banco comercial les va a solicitar al momento de poder autorizar un crédito. Los productores no cuentan con garantías efectivas. Es una limitante al acceso de crédito. Hemos visto que faltan esquemas innovadores que consideren la combinación de recursos públicos, subsidios y también el crédito. Muchas veces las cooperativas de productores tienen proyectos interesantes, pero que solamente con recursos crediticios no es factible llevarlos a cabo, ¿sí? Ahí se requiere la combinación de recursos públicos, de subsidios. Entonces, también hemos entendido que debemos aprender a diseñar esquemas en el que se combinen los recursos públicos y el crédito para poder tener un proyecto exitoso. La falta de organizaciones consolidadas. Aquí, ahorita hay muchas empresas sociales con varios años de experiencia y operación en el manejo, en el manejo de crédito, en el uso eficiente y correcto de subsidios. Pero en el campo muchas veces hace falta poder aglutinar, tener proyectos aglutinadores y que puedan dar respuesta a las necesidades de los productores. Esa es otra limitante que hemos entendido que hay en el sector cafetalero. La falta de acceso, hay un acceso limitado a mercados gourmet, a mercados de calidad que puedan reconocer en precio el producto que tienen ustedes en el campo. Producto del que les he hablado ahorita, el ajonjolí, el café principalmente, el café orgánico, café de altura, no tienen acceso o tienen un acceso muy limitado a nichos de mercado que reconozcan este precio y por lo tanto los ingresos que representan la venta de este producto, ¿sí?, va a ser menor y por lo tanto es una limitante también para el acceso al financiamiento. Limitada infraestructura de comunicación y de servicios para poder hacer toda la parte de la cosecha, el beneficio seco y la comercialización. Estos son algunos puntos que hemos entendido que son factores que limitan el acceso a las empresas sociales en el sector cafetalero. Ante eso, y viniendo de una empresa de productores, nos hemos dado a la tarea de poder construir junto con las empresas sociales algunos esquemas que nos ayuden a mitigar el riesgo en este tipo de empresas y en este sector. Podemos decirles de que un factor que nosotros hemos visto que es una fortaleza es poder operar con empresas legalmente constituidas y que tengan experiencia en la actividad, experiencia en la producción, experiencia en el beneficio húmedo, experiencia en el beneficio seco, en la comercialización y principalmente en la operación crediticia. Si no tienen o es la primera vez que van a ejercer un crédito, nos damos a la tarea de platicar con ellos si en años anteriores han operado subsidios y si el ejercicio de subsidios fue correcto, fue transparente, es un factor que va a mitigar el riesgo en nuestra operación. También tomamos en cuenta el historial crediticio de las empresas, nos autorizan para que podamos investigar en las sociedades de información financiera sus antecedentes. Todos estamos reportados en las sociedades de información financiera, algunos con antecedentes buenos y otros con antecedentes no buenos, pero todos estamos allá.
Entonces, es otro factor que nos ayuda también a disminuir el riesgo. Que cuenten con esquemas de bajo riesgo en la comercialización de los productos, ¿sí? Más adelante les voy a explicar un esquema que manejamos con muchas empresas de productores de café y que permite disminuir efectivamente el riesgo en la operación crediticia. Que cuenten con garantías mínimas de 1.5 a 1, pudiendo complementarse con otras garantías, ¿sí? Como es la FONAGA, ¿no? Garantías, aquí pedimos garantías, sí pedimos garantías líquidas, garantías prendarias, garantías hipotecarias, pero la principal garantía que estamos nosotros pidiendo es la garantía natural del crédito. Si nosotros entramos al tema de financiamiento de café, la garantía que le estamos pidiendo a las empresas es el producto en el que se invierte el crédito, en este caso el café. Y por lo tanto hay que dar un seguimiento estricto a los físicos, al acopio del café, ¿sí? Porque con la venta del café es como se va a recuperar el crédito. Aquí menciono garantías hipotecarias, terrenos, casas, edificios. Por supuesto de que a una empresa financiera, entre mayor sea la cobertura que tenga, pues va a tener menos riesgo en la operación. Y tratándose de empresas sociales cafetaleras, ¿sí? La garantía es la garantía natural del crédito. Preferentemente que el acreditado ceda los derechos de la cobranza en este caso, a Findeca. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo entro a financiar a una empresa que está exportando su café a Estados Unidos, ¿sí? Le voy a pedir que le mande una instrucción a su cliente para que al momento de que el café llegue a Estados Unidos, el cliente, en lugar de pagarle a esta empresa, esté depositando los recursos en Findeca, toda vez que nosotros somos la empresa financiadora. Y con esto, ¿qué se logra? ¿Sí? Estamos logrando un margen de alrededor de una semana, que es el tiempo que tardan los recursos de llegar a la empresa social y de la empresa social trasladarlos a nosotros. Una vez que llegan el producto de estas ventas, nos ponemos en contacto con los acreditados, están tus dólares, nos ponemos de acuerdo en el tipo de cambio y me dan la instrucción para hacer esta operación cambiaria y yo lo aplico al crédito. Los ingresos que recibo únicamente es hasta por el monto del crédito, ¿sí? Los demás ingresos se le van a devolver a las empresas. Este esquema lo hemos venido trabajando desde que iniciamos, actualmente se ha ido perfeccionando y de verdad en los comités de crédito que tenemos, si tenemos autorizaciones de cesión de derechos de cobranza, es mucho más ágil y rápida la autorización y operación del crédito. Les decía, como la garantía es la garantía natural del producto que se está financiando, ¿sí? Un factor indispensable es darle seguimiento a la inversión que las empresas hacen con los recursos crediticios. Si me dijo que lo requería para el acopio de café pergamino, tenemos que ir a verificar que efectivamente en la bodega existan sacos de café pergamino. Si me dijo que la inversión va a ser para café cereza, pues tengo que ir a sus centros de acopio a verificar la existencia de la cereza, ¿no? Y darle seguimiento a la trazabilidad, cereza, pergamino, oro, la conformación de lotes y la exportación. Todo esto, compañeros, se hace en coordinación con los directivos, con los asesores y con los técnicos de las empresas. El esquema de cesión de cobranza del que yo les hablaba, ¿sí? Aquí tengo la fuente de fondeo, son recursos de FIRA, de Financiera Nacional, recursos del BID, recursos propios de la empresa, y que Findeca va a otorgar a las cooperativas productoras de café. Otorgamos el crédito y previo a que se pueda dar esta operación, la cooperativa da una instrucción
de cesión de derechos de cobranza a sus clientes, ¿sí? Para que al momento de la venta de este producto, pues, el recurso pueda ser ingresado a Findeca, ¿sí? Al final, con esta operación, se liquida el crédito y el excedente se va a regresar a las sociedades. Como dato, el 65% de la operación de Findeca, y es casi la totalidad de operaciones de créditos con cafeticultores, se viene trabajando en este esquema. Las características de los productos crediticios que operamos son los productos que ustedes seguramente ya los conocen, que los han trabajado, y tenemos créditos de avío agroindustrial en donde se solicitan el 10% de garantías líquidas complementadas con hipotecarias y con la cesión de derechos de cobranzas. En esta parte, si es para acopio y comercialización, normalmente la operación va de los meses de octubre a los meses de marzo, abril, estamos concluyendo con las administraciones en este tipo de créditos. Avíos agrícolas para mantenimiento de cafetales, que puede ser para labores culturales, contratación del seguro agrícola, controles internos de la organización, y se pueden trabajar en líneas de hasta 5 años en esquemas de garantías con la MECAFE. También operamos créditos refaccionarios, y esto es básicamente para el tema de renovación de cafetales, pero también cuando las empresas requieren renovar de equipos, de maquinaria, o bien remodelar bodegas, tenemos créditos refaccionarios con un plazo que van hasta 7 años, ¿sí?, destinados a inversiones fijas, y en esa parte sí se les dice a las empresas que el costo financiero es un poco más alto que estos dos productos. Las tasas de intereses, compañeros, que se están cobrando son tasas netas, ¿sí? Son tasas netas, quiere decir de que la tasa que se pacta al momento de firmar el contrato y el pagaré con las empresas son las tasas que van a regir todo el tiempo del contrato. 0 comisiones, ¿sí? No tenemos el asunto de las famosas letras pequeñas en los contratos. Si decimos que es el 12% anual, es la tasa neta que ustedes van a pagar en esos créditos, ¿sí? Otra vez, los accionistas de Findeca, desde que se diseñaron los productos, sí nos pidieron que hiciéramos una propuesta, que fuéramos una alternativa verdadera que pudiera dar atención efectiva a los productores en sus necesidades de financiamiento. Para el caso de créditos de renovación de cafetales, en las ponencias anteriores se estuvo abordando el tema de la afectación de la roya en todos los estados en México, ¿sí? La baja producción, bajos volúmenes de producción, y ante esto desde hace un año, hemos estado trabajando en esquemas de créditos refaccionarios que son destinados para la renovación de cafetales de hasta 7 años de plazo. Aquí deben tener un paquete tecnológico avalado por cada cooperativa. Decían hace un momento que cada región, cada estado tiene sus propias particularidades en los sistemas productivos, y eso se respeta, y además se trabaja junto con ustedes, ¿sí? Así que si me traen un paquete tecnológico, deberá estar avalado por sus directivos, por su cuerpo técnico. Pedimos también que incluyan variedades resistentes a la roya, porque la roya está afectando, digamos que tiene diferentes niveles de afectación por región, por estado. Si a los criollos en una región no le afectó, en otra región sí le está afectando, ¿sí? Por lo tanto, pedimos de que sean las propias cooperativas quienes estén proponiendo sus variedades resistentes a la roya. Pedimos también que exista un cuerpo técnico y que pueda garantizar el seguimiento y asistencia técnica durante este proceso de renovación, ¿sí?
Con estos puntos que estoy mencionando es que nosotros trabajamos y sometemos a nuestro comité de crédito las propuestas para autorización de renovación de cafetales. Aquí se está proponiendo desde nuestra trinchera, pero nuestra trinchera es también los productores, que se dé la creación de un fondo para poder cubrir el costo financiero de este crédito refaccionario durante los primeros 4 años y que pueda recuperarse al 7º año a su valor nominal, ¿sí? Porque si yo entro a financiar un esquema de renovación, pues estoy financiando la plantación nueva del cafetal. El productor no va a tener ingresos en un año, en 2 años, en 3 años, no va a tener ingresos para recuperar el financiamiento ni para pagar intereses. Y lo que sí va a tener es generación de intereses de ese crédito refaccionario, ¿sí? Y se está armando la propuesta, se hace la propuesta para que con recursos públicos se pueda financiar, es financiamiento también, el costo de los intereses de estos 4 primeros años y que el productor lo pueda pagar a valor nominal al momento de tener los ingresos de esta renovación. También el año pasado tuvimos operaciones crediticias para la compra de coberturas de Acerca. Fue el ciclo 2014-2015. Se financió a 12 cooperativas de cafetaleros en los estados de Chiapas y Oaxaca para poder coberturar 276 contratos con coberturas PUT, ¿sí? Actualmente están concluyendo con la comprobación de estos físicos, de la comercialización de estos contratos para poder obtener los beneficios que les da esta compra de coberturas, ¿no? Derivado de estos buenos resultados que se tuvieron en el ciclo pasado, Findeca tiene ahorita posibilidades y el interés de seguir financiando a las cooperativas cafetaleras créditos para la adquisición de coberturas. Esto lo que da es seguridad y disminución del riesgo a cualquier intermediario. En este mapa lo que se muestra son los estados en los que tenemos operaciones de crédito con productores de café. Son 5 estados: Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, ¿sí? En Oaxaca y Chiapas tenemos lo más fuerte de nuestra operación crediticia. A nivel municipal, ¿sí? Así está pintado el mapa. En total se han financiado 26 organizaciones en 120 municipios de estos 5 estados. Por ejemplo, en el estado de Veracruz está una cooperativa y son 5 municipios los que tiene. En Puebla otra cooperativa con 6 municipios. En Guerrero son 3 cooperativas con 4 municipios. Oaxaca 4 cooperativas en 63 municipios. Recuerden que si algo nos sobra en Oaxaca son municipios. En el estado de Chiapas tenemos 17 cooperativas y 42 municipios. A nivel municipal así está pintado el tema de crédito de café. Esta es una relación de acreditados por estados. Ahorita he saludado a muchos de ellos. En el estado de Guerrero tenemos a 3 cooperativas. Si se dan cuenta, en Chiapas es donde más cooperativas estamos financiando. En Oaxaca son 4, de las cuales 3 aglutinan a un buen volumen de productores y por lo tanto un buen número de quintales de café, ¿no? En Puebla está la Tocepa Antitatanisque, muy importante y muy representativa en el sector, y en Veracruz a la Coordinadora. Este listado está tomado del ciclo pasado y el ciclo actual. Aquí les quiero presentar la relación de clientes con los que trabajan las cooperativas
que hace rato les mencionaba, y son de quienes tenemos sesiones de cobranzas por las ventas de su café. Se dan cuenta, aquí está el país y el cliente. Tenemos clientes, bueno, las cooperativas tienen clientes que ceden las cobranzas: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Londres y también de aquí de México. En algunos casos, los mismos clientes dudan de este esquema, ¿sí? Y sí hemos tenido cartas en donde el cliente no acepta este convenio entre las tres partes, entre la cooperativa, entre el financiador y ellos, ¿sí? Nos dicen de que no es posible, pero les insisto de que desde hace 7 años hemos tratado de poder ir mejorando este esquema, ¿sí? Y los resultados que hemos obtenido, yo les puedo decir de que han sido muy buenos. Bueno, hasta aquí mi presentación, compañeros. Le dejo el micrófono aquí a mi compañero de Banco del Bajío. Las preguntas vienen al final. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, a mí me toca representar tanto a Banco del Bajío en la Dirección de Agronegocios. Banco del Bajío es un banco mexicano creado hace 20 años, pero con un alto enfoque al sector agropecuario. Y además me toca representar a los bancos de la Asociación de Bancos de México como coordinador del Comité de Crédito Agropecuario, para precisamente exponerles cómo pudiéramos financiar lo que es la actividad cafetalera. Bueno, tenemos un reto fuerte para financiar la actividad cafetalera en las condiciones que tenemos ahorita en México, de una producción pues, prácticamente pulverizada. Alrededor de 500,000 productores que explotan 760,000 hectáreas, lo cual nos da pues, una tenencia promedio de la tierra de alrededor de 1 hectáreas por productor. Ante esta pulverización, bueno, es un gran reto cómo poder hacer llegar financiamiento a cada uno de estos productores. Pero además, el café es un producto, como muchos otros en el sector agropecuario, expuesto al tema de la volatilidad de precios, y además tenemos un grave problema de productividad, de falta de asistencia técnica, que es un tema que se ha tocado fuertemente en este foro, plantaciones ya muy viejas, de más de 30 o 40 años, que por lo mismo están expuestos a todo tipo de enfermedades. Y bueno, básicamente lo que se ha comentado mucho en este foro, la enfermedad de la roya, que ha venido afectando fuertemente la producción de café en México. Las noticias no son halagadoras y además ponen muy nervioso a los comités de riesgos y de crédito de los bancos de todo lo que se está viendo en el entorno. Otra cosa que podemos identificar aquí en el mercado mexicano es que lo que es producción, acopio y beneficio, la comercialización y la industrialización del café son diferentes los participantes que están en cada una de las etapas. Los productores de café, pero diferentes personas son los acopiadores y los beneficiadores de café. Diferentes personas son las comercializadoras y las agroindustrias. En ese sentido, bueno, tenemos que tener productos especializados para cada uno de los segmentos. Por ejemplo, ¿qué está demandando el productor cafetalero? Pues está demandando recursos para mantener sus cultivos, créditos de avío en este caso, o bien recursos para poder cubrir todo lo que son los gastos de cosecha. En el tema de préstamos de largo plazo, pues creo yo que ahorita la mayor demanda tiene que ver con la reposición y el establecimiento de nuevas plantaciones de café, el establecimiento de viveros y lo que pudiera ser también maquinaria y equipo agrícola. En el tema de beneficio, ahí estamos apoyando también para gastos de cosecha, acopio y para todo lo que es el beneficio del café. Y en el tema de largo plazo apoyamos con maquinaria y equipo y con construcción de infraestructura, principalmente infraestructura para beneficio.
El tema de comercialización son empresas que tienen un mayor acceso al crédito, son normalmente empresas más grandes. Ahí les damos recursos para su capital de trabajo, les financiamos también los inventarios a través de certificados de depósito o de reportos que emite un almacén general de depósito, donde les podemos, por ejemplo, financiar hasta el 80% del valor del certificado. Y también les damos líneas complementarias para que ellos puedan facilitar el acopio de ese café y también estar despignorando, estar liberando mercancías que se encuentren pignoradas a través de un certificado. Ellos también demandan créditos de largo plazo para construcción y equipamiento de bodegas, para maquinaria y equipo, para lo que son equipos de empaque, montacargas, equipo de transporte. Y finalmente viene la gran industria o la agroindustria. Ahí les damos avíos y capital de trabajo para todo lo que es el proceso de industrialización del café. Y también les podemos dar prendarios y reportos para financiar inventarios de producto terminado, por ejemplo. Y ellos constantemente también hacen inversiones en plantas de producción, en nuevas líneas de producción y empaque, en equipamiento y en equipo de transporte. Pero aquí los retos más importantes, o sea, de estos 4 niveles, podemos ver que donde hay menos financiamiento es en el nivel de producción. Y de ahí es que la banca tenga 2 retos para poder financiar. El reto primero es cómo hacer llegar financiamiento a una actividad que está totalmente pulverizada en 500,000 productores, con una tenencia de la tierra muy pequeñita que les impide hacer economías de escala y aplicar los mejores paquetes tecnológicos y prácticas culturales, cuidando el medio ambiente y haciendo uso eficiente de los recursos naturales. Ese es el gran reto que tenemos. Y el número 2 sería cómo dar financiamiento de largo plazo para inversiones como es la reposición de plantaciones, que tardan 5 años en empezar a generar flujo, digamos, ya consistente. Esos son los 2 retos que tenemos en la banca para poder otorgar financiamiento al tema de la producción. Por eso mismo me voy a enfocar en esto, porque realmente los industriales no tienen problema para conseguir crédito, los comercializadores tampoco. Creo yo que tienen sus líneas de crédito con la mayoría de los bancos, pero estamos viendo una muy baja penetración del crédito bancario en lo que es la producción de café. Bueno, lo que estamos definiendo como alternativas para poder hacer llegar crédito a los pequeños productores es que lo tenemos que hacer a través de empresas parafinancieras, que estas pueden ser organizaciones de productores, pueden ser entidades financieras como el caso de Findeca, que es una SOFOM, pueden ser también los mismos agroindustriales que han estado creando sus propios brazos financieros para poder hacer llegar recursos a los productores, porque ellos para su venta y para su comercialización pues requieren también tener asegurado un abastecimiento. Para esto, bueno, ser un dispersor de crédito, ser una parafinanciera no es nada sencillo, se requiere que tengan capacidades para identificar prospectos, para integrar expedientes, hacer un proceso de análisis de solicitudes para ver cuáles son las viables, emitir resoluciones de aquellos créditos que hayan sido viables, tener un sistema para poder administrar y registrar esta cartera, tener la capacidad para poder dispersar los créditos, instrumentarlos, aprovechar las fuentes de fondeo y garantías, en este caso FIRA como banca de desarrollo, es en lo que nos apoyamos para ello, tramitar aportaciones de garantías que puedan reducir o repartir el riesgo, dar un adecuado seguimiento a la aplicación de los recursos, o sea, el crédito no termina cuando lo otorgamos, el crédito termina cuando lo cobramos, por lo tanto el tema de seguimiento es muy importante, y finalmente pues la recuperación. Otro mecanismo que nos puede ayudar es hacer compras en común, principalmente de fertilizantes, que es uno de los insumos agrícolas que más requiere el cultivo del café. Y para ello ya hay un programa que se llama Fonaga Profértil, que es administrado por FIRA, mediante el cual los bancos a este tipo de organizaciones que se juntan para apoyar muchos productores,
les damos crédito para hacer compras consolidadas de fertilizante. No es lo mismo que un productor de 1 o 2 hectáreas vaya y compre el fertilizante en la tienda de la esquina, a cómo se lo van a dar, a que se unan, no sé, 2,000, 3,000 hectáreas para que hagan una compra consolidada de fertilizante y de esta manera puedan adquirirlo más oportunamente a mejores precios. Este programa tiene una garantía de FIRA que inclusive no le cuesta al productor. Esta es una garantía para que en caso de no pago el banco pueda recuperar el crédito, pero es una garantía sin costo al productor. Y bueno, este tipo de esquemas para hacer compras consolidadas de insumos agrícolas tiene, digamos, como una fuente de pago una línea de avío, que es la que ya se le da al productor para todo el resto de los gastos de su cosecha o de su cultivo, y con la disposición de esa línea de avío se cubre la línea de la compra de fertilizantes. Otra situación es manejar un esquema que nos ayude a dispersar el riesgo que estamos corriendo. Aquí normalmente lo que hacemos es pedir garantías líquidas. Nosotros buscamos que la garantía líquida que se le pida al productor sea la mínima posible. Estamos conscientes de que pues es muy difícil que el productor tenga la liquidez y más en estos momentos para aportar garantías líquidas. Entonces lo que buscamos es que a lo mucho no vaya a aportar más del 10% o que ese 10% que le pedimos al productor pueda venir de otros fondos que el mismo productor ya tiene, como es el caso del FIRCAFE, o pueda venir inclusive, para reforzar todavía más estos programas, de algunas garantías mutuales que pueda aportar, por ejemplo, los gobiernos de los estados para fomentar el cultivo en su zona. Estamos conscientes que estados como Chiapas, Oaxaca, la actividad del café, el impacto que tiene socialmente la producción de café es muy importante, por lo tanto, puede ser muy factible que con el apoyo de estos gobiernos de los estados se puedan conseguir garantías que no sean aportadas por el productor para poder todavía reforzar mucho estos esquemas. Y finalmente, la banca de desarrollo, en este caso FIRA, participa con garantías complementarias que nos permiten cubrir algunas primeras pérdidas que pudiera tener el portafolio, y si estas garantías se agotaran, todavía hay un segundo respaldo que es la garantía FEGA que nos permita, digamos, asegurar más esto. Con esto le damos viabilidad a este tipo de esquemas, pero no es suficiente, como ahorita vamos a ver. Ya se comentó mucho en este foro que si no hay asistencia técnica, es muy difícil que los proyectos que vayamos a financiar sean viables o consigan los objetivos o la productividad que estamos buscando. Por lo tanto, todo lo que se ha comentado de la necesidad de contar con técnicos extensionistas directamente en el campo y todo esto que se manejó de que está habiendo todo un proceso precisamente de formar técnicos, de reclutarlos y de poderlos destinar a este tipo de programas que puedan ser también un complemento al financiamiento, nos puede ayudar a dar una mejor viabilidad a los proyectos. El tema de los seguros agrícolas también es muy importante y digamos si empaquetamos esos servicios de seguros, se abarata automáticamente las primas. El uso de coberturas de precios, aprovechando los programas que ya comentó Findeca y aprovechando los programas que tiene FIRA, en donde dicen, oye, pero es que también una cobertura cuesta. Correcto, sí cuesta, pero se puede financiar y se puede bajar un subsidio en el costo de hasta el 85% del costo del seguro a través de los programas que tiene FIRA. Y finalmente viene el tema de buscar el desarrollo de proveedores. ¿Qué es eso del desarrollo de proveedores? Bueno, ya lo comentó también Findeca como una alternativa que ellos están manejando, que no es otra cosa más que involucrar a las grandes agroindustrias o empresas comercializadoras que adquieren el producto del productor, como alguien que también participe, primero asegurando la compra de las cosechas financiadas, pero además que participen, si no como retenedores, al menos como direccionadores del pago del crédito para que con esto se cierre totalmente el círculo y evitemos desviaciones de recursos, que es lo que luego más nos impacta a las entidades financieras en el campo. El desarrollo de proveedores ha sido un esquema muy exitoso, no es nuevo. Digamos, el más conocido es el que estamos usando en el tema de la caña de azúcar. Aquí está el desarrollo cañero, en donde también
nosotros financiamos a los cañeros y quienes se encargan de retener o de direccionar el pago son los propios ingenios azucareros. Lo estamos haciendo también con grandes empresas para desarrollar proveedores para engorda de pollo. Igual, nosotros financiamos a los proveedores, pero el pago de alguna manera lo está haciendo una industria grande. Algo similar estamos haciendo con la leche, algo similar estamos haciendo con pequeños criadores o engordadores de ganado. Un esquema muy novedoso es que los productores, por ejemplo, de berries, de fresas, de zarzamoras, hay una gran empresa que está desarrollando proveedores, direccionando, inclusive también otorgando garantías para facilitar el crédito a los proveedores. Entonces, el esquema ya está, ya existe. Simplemente ahora hay que aplicarlo al tema cafetalero. El segundo reto, siguiendo todavía con el primer reto, podemos combinar, o sea, ya dijimos asistencia técnica, ya dijimos garantías líquidas, ya dijimos garantías de la banca de desarrollo, ya dijimos que participe la industria como retenedora, pero también nos falta aprovechar una serie de programas que tiene establecido Zagarpa para hacer más barato el financiamiento al productor. Por ejemplo, hay programas que tiene la Zagarpa en donde puede dar apoyos a fondo perdido para que parte de la inversión la puedan cubrir este tipo de programas y de apoyos. FIRA tiene también un programa que se le llama Población Prioritaria, donde todos créditos pequeños de hasta 160,000 UDIs, o vamos a hablar en pesos, de 850,000 pesos por cada socio activo, puede recibir beneficios de descuentos en tasa de interés hasta de 2 puntos. Está también algún programa de descuentos en costos de garantía, que ahorita este programa está detenido precisamente por falta de recursos, pero estamos confiados en que se pueda reactivar, donde el costo de la garantía que pone FIRA, el costo de la garantía FEGA, puede tener un descuento del 50 o del 70%. Y finalmente, el apoyo que yo les comentaba, donde el 85% del costo de una cobertura de precios se le puede reembolsar al productor. Entonces, ya llevamos 4 cosas que podemos vincular: asistencia técnica, un esquema de garantías pulverizado, la participación de la agroindustria o del comprador de la producción, y finalmente combinar los diferentes apoyos que tiene establecidos Zagarpa junto con la banca de desarrollo. Viene el segundo reto, que es la sustitución y establecimiento de plantaciones. Como ya decíamos, pues, ¿cómo le hacemos para poder sustituir plantaciones cuya inversión va a tardar 5 años en generar recursos? Si se reponen plantaciones, sabemos que esto va a impactar el ingreso actual del productor mientras estas nuevas plantaciones generan flujo. Entonces allí el reto es qué mecanismo podemos implementar para que esto sea viable para financiarlo. Recordando que un financiamiento, a diferencia de un apoyo, se tiene que recuperar, más aparte el costo financiero que implica. Bueno, vamos para allá. Se requiere hacer una reposición de plantaciones ordenada, dejando pendientes las plantaciones de mayor productividad y sustituyendo plantaciones de manera que el productor no se quede en ceros, que siga generando ingresos para sobrevivir. Y se esperaría que en el tiempo, si aplicamos todo lo que acabamos de decir de asistencia técnica, paquetes tecnológicos, plantas resistentes, etcétera, etcétera, estamos apostando a que esas nuevas plantaciones, cuando empiecen a producir, van a incrementar la productividad. Pero además también se está aumentando la densidad de plantaciones. Entonces podemos aumentar la productividad de las dos maneras: más plantaciones por hectárea, y por otro lado, más productividad por cada planta. Estamos combinando para este reto de hacer un proyecto masivo de recuperación o de reposición de plantaciones, aprovechar recursos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, los apoyos de la banca de desarrollo, los apoyos del FIRCAFE y de Zagarpa y de los que se unan, porque también las mismas empresas demandadoras del producto del café están aportando hasta con recursos económicos para este tipo de apoyos. Y la parte que también ya mencionó Findeca, para hacer este proyecto más viable, aprovechar algo que ya está funcionando
y a lo mejor algo que es más difícil que este tema. No sé si ustedes sepan que también el gobierno de México ha querido aprovechar el hacer más productiva la masa forestal que tiene este país. Somos un país que tiene una masa forestal a lo mejor más grande que Finlandia, pero generamos a lo mejor el 20 o el 15% de productividad de lo que generan países más chicos con menos masa forestal que nosotros. El problema es cómo le hace la banca, por ejemplo, para hacer plantaciones forestales que tardan 15 años en empezar a generar dinero, cuando no sabemos qué va a pasar de aquí a 5 años. Entonces ahí la CONAFOR junto con FIRA establecieron un fondo para financiar proyectos que tienen muy larga maduración y asegurarle a los bancos que con ese fondo, al menos los intereses que devengan mientras no generan dinero, se van a estar cubriendo. Entonces, la misma ABM ha estado promoviendo con Zagarpa que por qué esa misma idea no se mete a otros cultivos que tienen una maduración mucho más corta que una plantación forestal, como es el caso del café, o el caso de la palma africana, o el caso de frutales, o el caso del agave. Pero aquí estamos hablando de café. Y entonces aquí está más facilito, porque el café son 5 años, no son 15, los que tarda, digamos, un pino o algo en generar recursos. Por lo tanto, ayudaría mucho a poder seleccionar más proyectos si al esquema que estamos diseñando con FIRA, con la banca de desarrollo y con el gobierno, para que hubiera ese fondo que estuviera pagando los intereses o prestando o asegurando el pago de los intereses mientras transcurren esos 5 años, y a lo mejor no se necesitan 5 años de estar pagando intereses, a lo mejor se necesita un plazo todavía menor. Entonces, este es un tema que todavía no existe, pero es un tema que se ha platicado mucho y que vamos muy avanzados en buscar ese esquema, y que ahora que estamos en tema de presupuestación va a ser muy oportuno que lo consideremos. Ese es un elemento de lo que hemos trabajado ya con FIRA, de un ejemplo de a lo mejor un productor que tenga 2 hectáreas actualmente, ahí están 2 hectáreas en producción. ¿Cómo le haríamos para invitarlo a que reponga sus hectáreas? Un ejemplo puede ser decirle, oye, pues si tienes 2 hectáreas, ve reponiendo el 20% de 1 hectárea cada año. De manera que esta que se está reponiendo, en 5 años ya empieza a generar productividad, inclusive mayor a la que ya venía explotando. Y así se va, el segundo año ya es el 40% lo que repuso, el tercer año es el 60%, el 80%, hasta que termina esa hectárea de reponerla totalmente, pero a partir del 6º año, ya las hectáreas año con año van generando productividad hasta lograr este esquema en donde seguramente esta hectárea que se repuso con un buen paquete tecnológico y con una buena asistencia técnica, seguramente va a estar produciendo más que la que está aquí actualmente, independientemente que se le pueda dar algunos aspectos de mejora tecnológica a esta hectárea. Con esto, bueno, buscamos un mecanismo donde el productor siga generando flujo, aunque sea más limitado, apostándole a que dentro de 5 años el flujo que estaba recibiendo va a mejorar sustancialmente. Ese es el esquema que hemos buscado con FIRA y lo queremos hacer flexible. Yo no quiero hablar de financiar la mitad o financiar una tercera parte o de manejar un plazo fijo de 5, de 6 o de 7 años. Cada proyecto nos va a estar dando el plazo que necesita y si el proyecto justifica 8 años, vamos a dar 8 años. Si el proyecto justifica 6, vamos a dar 6 años. Entonces ahí lo que queremos es hacer un esquema flexible, no algo que esté demasiado, digamos, acotado. Finalmente, fondos para hacer viable el financiamiento de reposición. Ya comentamos las garantías líquidas para cubrir primeras pérdidas que pueden ser aportados en manera mixta por el productor o por el FIRCAFE o con recursos de los gobiernos de los estados. Tenemos también un fondo de reservas, que es el que estamos promoviendo para que puedan cubrir intereses mientras el cultivo genera flujo.
Tenemos los esquemas que ya existen de parte de FIRA y de la Zagarpa para cubrir segundas pérdidas si acaso se llegaran a agotar estas garantías. Y en caso de que también se agote este fondo, tenemos un fondo de terceras pérdidas que es la FEGA, para darle todavía más viabilidad al proyecto y que los bancos realmente se animen a financiar este tipo de proyectos. Conclusiones. Con esto termino mi exposición. Tenemos que organizar un grupo de trabajo de los diversos participantes para crear un plan maestro con acciones que vayan tendientes a elevar la productividad del café en México, el esquema de reposición de plantaciones utilizando financiamiento, apoyo, y no podemos dejar fuera la asistencia técnica. Aquí la idea es que participen en este grupo de trabajo para armar un programa organizado de reposición de plantaciones y también de financiamiento. Bueno, la idea es que participen representantes de los productores, representantes de los compradores de los productores, en este caso la agroindustria, las empresas parafinancieras, que son las que nos van a ayudar a poder dispersar ese financiamiento, porque no lo podemos hacer productor por productor, la Zagarpa con sus programas, los gobiernos de los estados con sus programas, la banca de desarrollo, en este caso FIRA, la Financiera Nacional, la banca comercial y todas aquellas entidades que estén interesadas en financiar este proyecto. Faltaría aquí meter, por ejemplo, representantes de toda la parte técnica y de extensionismo, que bueno, de alguna manera indirectamente con la involucración de Zagarpa estarían involucrados. Y la otra es el poder gestionar ese fondo cafetalero para pago de intereses o fondos para garantías mutuales para que sea viable la reposición de plantaciones. ¿Y con esto qué estamos conjuntando? Bueno, pues estamos conjuntando esquemas de garantías que diversifican el riesgo, estamos aprovechando todos los apoyos que tiene la banca de desarrollo y Zagarpa, estamos involucrando a la industria para que sean retenedores y que nos ayuden también ellos, porque ellos también tienen técnicos, a desarrollar a sus proveedores para que produzcan mejor y más. Aprovechar todos los sistemas de administración de riesgo para que los bancos no tengamos miedo en entrar. Y finalmente, lo que he insistido mucho, el tema de asistencia técnica. Señores, muchas gracias por su atención. Muy bien, ahora vamos a dar paso a preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los ponentes? Que levante la mano nada más. De este lado, si me apoyan con el micrófono, por favor. Buenos días. Hace casi 50 años, FIRA, apoyada por el fundador de ella, apoyó a ejidos del estado de Chiapas. El crédito lo daban solamente con la garantía del producto, que era la teoría del señor director, y la garantía era la cosecha solamente, no había ninguna otra garantía. Y después FIRA tuvo un programa de créditos para cultivos de largo periodo de maduración, que lo quitaron porque no hubo bancos que lo quisieran aplicar. Sería prudente tratar de revivir esas mismas figuras. Si me permiten hacer un comentario. Yo creo que es muy válido su planteamiento, y además, si ya hubo modelos que fueron exitosos en su tiempo, pues ¿por qué no replicarlos? Sí estamos buscando que la garantía líquida sea la menor posible, que el productor, si está descapitalizado, pues ponga lo menos posible a este tipo de esquemas, y precisamente aprovecharnos de los otros apoyos que ya existen, que ya dijimos, FIRCAFE, apoyo de los gobiernos de los estados, para que el productor ponga lo menos posible en una etapa de descapitalización. Y bueno, ojalá que también pueda participar la agroindustria para ser retenedores y compradores de la producción. De este lado tenemos otra pregunta, por favor. Bueno, una pregunta para las dos personas que pusieron. Uno habla de dispersor de crédito y el otro habla de parafinanciera. Ninguna de las dos figuras son legales en el esquema de financiamiento.
Concretamente, Banco del Bajío, operamos en Sierra Norte, desconoce ya el esquema de parafinanciera, necesita ser una organización debidamente constituida con todos los pormenores que esto implica. Bueno, eso dificultaría la provisión de crédito para los cafetaleros que, como bien dice usted, más o menos tienen en promedio 2 hectáreas. ¿Qué expectativa habría pues en resolver ese esquema pues a través de alguna organización o constituir una organización que operara esos créditos en café, tanto en los avíos como el refaccionario? Bien, si me permiten dar una respuesta. Miren, el esquema de parafinancieras tienen que ser empresas legalmente constituidas, que puedan ser elegibles para que nosotros les otorguemos crédito para que ellos a su vez otorguen créditos a terceros. No es un esquema nuevo, sí tenemos mucha experiencia. Se puede decir que Banco del Bajío es el banco que más opera este tipo de esquemas con FIRA. Nosotros cada año estamos apoyando indirectamente por parafinancieras 125,000 productores, derramamos 4,000 millones de pesos y tenemos legalmente constituidas y acreditadas 250 parafinancieras en todo el país. Entonces, sí tenemos experiencia, sí se requiere que estén constituidas. Lo que sí puedo decir es de que no hay muchas en el tema del café, o a lo mejor no las tenemos bien identificadas. Entonces, hay que identificarlas, hay que evaluarlas para ver si ya están preparadas para ese esquema. Si no están preparadas, hay que hacer un programa de reforzamiento, que también lo hemos comentado mucho con FIRA, para poder tener un directorio de parafinancieras confiable para este proceso. Pero definitivamente sí se requiere que sean empresas legalmente constituidas y que cumplen todos los requisitos que yo mencioné en una segunda o tercera lámina, donde vienen todas las responsabilidades que debe hacer una parafinanciera. O dispersor de crédito, para nosotros es lo mismo. No sé si gusta agregar algo. No sé si con esto queda claro la pregunta. Nada más abundar que en el caso de parafinancieras o dispersores de crédito, quienes respaldan y acompañan la formación y la operación de estas entidades es FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo, ¿sí? Y un requisito es que debe estar legalmente constituida. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Nosotros somos productores de café de la Sierra Norte de Puebla. También somos comercializadores, un producto ya terminado. Llevamos ya aproximadamente 10 años trabajando. En todo este trayecto hemos visto programas de gobierno y de bancas, pero lamentablemente no han llegado a nosotros algunos tipos de proyectos. Muchas veces por el trabajo que tenemos no nos da tiempo a hacer seguimiento a estos programas y estamos cayendo en créditos con la banca normal, con Bancomer, vamos, tasas muy altas, pero tenemos el dinero de inmediato. Lo que es Banbajío sí nos llama la atención, no sé dónde nos podríamos acercar para ver este programa que nos ha mostrado ahorita y que nos vayan guiando de la manera más atinada para poder satisfacer nuestra necesidad de financiamiento. En Puebla, ¿dónde podríamos estar? O acercarnos a ustedes, o en San Martín Texmelucan es donde también estamos ubicados. No sé si hay alguna institución donde podríamos tenemos revisar. una red de ejecutivos en toda la República. Entonces lo que les ofrezco es que si me mandan un mensaje a mi correo, yo los puedo direccionar con un ejecutivo especializado en este tipo de programas para que los visiten y veamos a ver si podemos asignarles una línea o algo, cubrir sus necesidades. Mi correo electrónico es F de Francisco Dovalina, de hecho venía al último en la presentación, F Dovalina con B chica, D de dedo, B chica. Es F de Francisco Dovalina, que es mi apellido, @ bgrande.com.mx. Ahí viene en la pantalla, en la parte de azul. Y también viene mi teléfono y la extensión de mi teléfono directo. Ahí los podemos direccionar. Si es un correo es mejor porque viajo mucho, pero estamos a la orden y ahí, si me dicen ustedes de qué región son, yo los puedo direccionar con un ejecutivo especializado.
¿Alguna Siguiente pregunta más? Buenas tardes. Yo soy productor de café y soy técnico además. En mi Santa Veracruz hemos tenido la problemática que después de vencer todos los candados y burocratismo que hay en la banca, tenemos que vencer a los intereses. Concreto, ¿cuál es el interés real que ustedes cobran? Miren, siempre la referencia es la TIE. ¿Cuánto vale la TIE? Vale 3.30, que es la tasa de interés para financiamientos en pesos. Sobre la TIE nosotros cobramos un margen de intermediación a nuestro acreditado directo, que normalmente está en un promedio de 4 a 5 puntos, pudiendo ser más o menos dependiendo de la calidad de riesgo del proyecto. Si cobramos 4 puntos, estamos hablando de una tasa final del 7.30, pero hay que tomar en cuenta que esa tasa es a mi acreditado directo. Si es una parafinanciera, él a su vez tiene que otorgar un crédito con otro nuevo margen para cubrir sus costos administrativos. Y esa es la parte que nosotros no tenemos control de ello. ¿Perdón? Es sobresaldo insoluto del crédito, pero precisamente ahí es donde yo digo que tenemos que aprovechar los apoyos que tiene la banca de desarrollo. El programa de población prioritaria le da 2 puntos de bonificación al productor. Entonces, voy a suponer que yo le transfiero recursos al 7.30 a una parafinanciera y que esta parafinanciera, voy a exagerar, que les cobre 5 puntos de margen y les llega el recurso al 12. Si acaso aprovechamos los programas de apoyo del FIRA de población prioritaria de 2 puntos, les estarían bonificando de tal manera que su tasa final quedaría al 10. Entonces, de aquí a nuestro acreditado directo realmente no es caro, 7.3. El problema es del acreditado directo al productor. Hay gracia si el proyecto lo justifica. Yo decía en mi presentación que yo tampoco no hablo de un plazo fijo. Entonces, la gracia y el plazo total del crédito la va a justificar cada proyecto. Vamos Correcto. a la siguiente pregunta. Si Sí. ¿me permites responderle? Claro que sí. En el caso de Findeca, tenemos tasas para los avíos agroindustriales y agrícolas que van entre el 12.5% anual y el 13.5% anual. ¿Sí? Yo les insisto, son tasas netas, no tenemos más comisiones. ¿Sí? Vamos 2 preguntas más para finalizar. Y listo. Mire, yo vengo de la zona de Huatusco, de la región. Ahí la mayor parte de los productores han aportado al fondo de retención. ¿Cómo van las pláticas con la AMECAFE para que esa garantía que existe en el fondo de retención pase a ser de los productores para poder obtener un financiamiento? O sea, ¿en qué etapa van? ¿Cómo van? ¿Quieres contestar tú? Contesta. Miren, lo que hemos platicado con la AMECAFE y con la propia Zagarpa es que se está buscando un mecanismo para que esos fondos se puedan mutualizar. Es decir, organizar un grupo de productores, decirles, estos productores les podemos dar un programa de financiamiento a este grupo de 50, 80, 100 productores. Pueden ellos aportar como garantía líquida sus recursos de la AMECAFE, buscando que ellos acepten que esa garantía líquida sea mutual. Es decir, que respalde unos con otros toda la cartera que vamos a dar a ese grupo de productores. Y eso es lo que se ha buscado, porque si cada productor quiere retirar ese fondo y quiere ir solito a pedir un crédito, se le va a complicar fuertemente. Entonces, yo he mencionado que para que estos esquemas jalen, tenemos que manejar organización de productores para que en conjunto hagan muchas cosas, desde compra consolidada de insumos hasta demanda consolidada de financiamiento. Eso también abarata el costo del financiamiento. Entonces, es como estamos buscando que funcione el FIRCAFE, de que no se quede cada quien con su dinero y que solito vaya a pedir crédito, sino que se organice en grupos de productores. No sé si contesté la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Y Juan última. Castillo, de la UPAX. El año pasado el presidente de la República firmó
a la hora de transformar la Financiera Nacional de Desarrollo, etcétera, etcétera, firmó un convenio justo con la Asociación de Banqueros de este país, con los intermediarios financieros que existen. Y presentó el programa de financiamiento para población vulnerable. Evidentemente el sector cafetalero, los productores en este país entran en ese catálogo. Decía él, no tasas más del 10% de un dígito. Concretamente, mi primera pregunta es si en el esquema que podemos manejar ustedes como intermediarios financieros nos van a respetar esa, o lo que entendía es yo se la doy a mi primer acreditado a un dígito, pero si él tiene una actitud de gasto de operación gandalla, te la va a subir. ¿Cómo eliminamos directamente que ustedes puedan hacer ese asunto? Segundo, mientras nuestro país no tenga un banco agrícola, seguiremos estando en manos de intermediarios financieros que a criterio de sus gastos de operación modifican las tasas hacia la alza o hacia la baja. Estoy de acuerdo en la posibilidad de crear un fondo que cubra los intereses de 5 años en la renovación de las plantaciones de café, y creo que ese contexto, todos los compañeros que están en el café son los que pueden avalar esa posibilidad, porque ustedes son los que al final, de todos modos, ustedes se llevan su tasa de interés, no nos la van a regalar, simplemente están pidiendo que la subsidie el gobierno, pero ustedes la van a cobrar. Entonces, en ese asunto, si ustedes me suben a 14 puntos una tasa de interés que el gobierno les da a 8, esos 5 son cuestiones del negocio que ustedes traen. La pregunta es, en ese apartado, los servicios que ustedes nos pueden brindar es lo que no nos puede brindar el gobierno a través de la financiera y del FIRA, que es la integración, la integración del expediente crediticio, porque tenemos un problema, sí, en asistencia técnica en campo, pero cuando vamos a las oficinas de la financiera o del FIRA, tenemos problemas para integrar todo un expediente crediticio, todo un proyecto que no le entendemos a veces en términos financieros, y si ese servicio en esas tasas de interés que ustedes nos venden ya no lo ofrecen, porque entonces valdría la pena reflexionar y decir, a lo mejor es más caro, pero es un servicio que es posible acceder de manera más rápida mientras cubra todos los requisitos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Miren, de este tema del acuerdo que se firmó, fueron 2 acuerdos realmente. Hay un acuerdo en donde el gobierno anuncia la nueva financiera para el desarrollo, que antes se le conocía como la financiera rural, en donde por mandato de gobierno se busca que cierto segmento de la población, hablaron de créditos hasta 260,000 pesos, si no recuerdo, las tasas máximas que se les puede dar a ese segmento de mercado eran de 6.5% para las mujeres y 7% para los hombres. Pero es un programa específico de la financiera nacional, no es un programa de la banca comercial. Nosotros lo que hemos dicho es que la banca comercial, a raíz de que ya llevamos varios años con tasas que son históricas, los CETES o la TIE nunca habían estado a estos niveles del 3.30, los que recuerdan, en el 94, 95 eran tasas de más del 150%. Entonces hoy tenemos esa posibilidad de dar tasas de menos de un dígito, pero insisto, a los acreditados directos. Hay bancos que ya están buscando mecanismos para que sin necesidad de una parafinanciera puedan llegar de alguna manera al productor, pero todavía no son mecanismos baratos que nos reduzcan los costos y sobre todo que reduzcan el riesgo. El precio del dinero tiene muchos componentes. Uno de ellos es el riesgo y otro de ellos también tiene que ver con las garantías. En la medida que estemos financiando proyectos que estén menos expuestos a riesgos, automáticamente el diferencial que estamos cobrando baja. En la banca hay empresas que nos exigen y que les damos el 1% de diferencial, o sea, les cobramos TIE más 1. ¿Por qué? Porque nos han demostrado, con cumplimiento de crédito, con buenas garantías y con buen comportamiento en su situación financiera, que son un riesgo muy bajo para el banco. Entonces cobramos desde TIE más 1.
Y habrá empresas o habrá segmentos en donde a lo mejor el diferencial son 5 o 6 puntos. ¿Por qué? Pues porque representan un mayor riesgo o no tienen suficientes garantías. En eso se basan los bancos para poder tasar. Yo te soy sincero, todavía no tenemos un esquema debidamente maduro para poder quitar intermediarios y poder financiar al pequeñito productor de 1 o 2 hectáreas en forma directa, de tal manera que no se encarezca el crédito y de que podamos asegurar que la tasa final va a llegar a un dígito. Todavía no tenemos ese esquema desarrollado. Si lo tiene desarrollado la financiera como banca de primer piso es porque tiene también un apoyo gubernamental que le permite llegar a esos costos y llegar a esas tasas. Nosotros no tenemos ese apoyo gubernamental. Quiero confesarles que el fondeo en general que tiene la banca, que es el fondeo de los depositantes, es más barato que inclusive los recursos de la banca de desarrollo, ligeramente más barato. Entonces, podemos hacer créditos con recursos propios o podemos hacer créditos con recursos de la banca de desarrollo, que son un poquito más caros, pero tampoco no influye mucho en la tasa final del cliente. Y por eso estamos buscando aprovechar, combinar apoyos, combinar garantías para que al productor la tasa final, o lo que llamamos el CAT, el costo anual total, le salga lo más barato posible. Vamos con la última pregunta, por favor. Bueno, es una pregunta para el señor de Findeca. Como usted bien dijo que el componente de los préstamos normalmente son componentes diversos. Uno es la tasa, otros son las garantías, pero a mí me interesa mucho el componente de la disponibilidad, haciendo un poco referencia a lo que decía el señor que tiene que ir con Bancomer. En Findeca, ¿cuál es el plazo que podríamos nosotros tener una esperanza razonable pero ya real de disposición de los recursos una vez que tengamos integrado el expediente, en promedio de la SOFOM? Una semana. ¿Una semana? A partir de que tenemos el expediente completo, ya integrado, lo paso a mi comité, 2 días de autorización y en 3 días estamos ministrando. Bueno, todavía tenemos tiempo, me están informando. Vamos ahora sí con la última. Cualquier persona que tenga otra duda, alguna pregunta, se lo podrán hacer personalmente al finalizar la ponencia detrás del salón. Vamos con la última pregunta. Gracias. Son 2 cosas. Nos estaban exponiendo aquí se mencionó muy poco sobre el seguro agrícola. ¿El seguro es opcional o obligatorio? Es una. ¿Por qué digo esto? Porque las inclemencias del tiempo están muy fuertes para los productores de café. Y la otra cuestión es con respecto a la comercialización. ¿Por qué digo esto? ¿De qué manera la financiera aseguraría ahí lo del comercio? Hago esta pregunta porque hay muchos lugares donde nosotros somos técnicos que en realidad no hay organización social, son coyotes los que están comprando y están haciendo el gran negocio. ¿Ahí qué podemos hacer? Y también quisiera comentar algo sobre la financiera rural. Ha sido un fracaso. Tiene una lista enorme de requisitos que son difíciles de cumplir. Entonces, por eso es importantísimo que eso nos lo aclaren ahorita, porque estamos aquí todos los técnicos del país. Correcto. Gracias. A ver, estuve poniéndole atención a las tres preguntas. A lo mejor me voy de atrás. De atrás para adelante y cometí el error de no apuntarlas. La primera fue a lo del seguro. Miren, el seguro, FIRA tiene establecido que cuando es capital de trabajo para la actividad primaria agrícola debe haber un seguro básico obligatorio, pero también tiene establecido que si ese seguro no existe en el mercado o sale demasiado oneroso, los bancos, para poder tener sus apoyos, podemos pedir la dispensa del seguro. Estamos fomentando que el seguro sea, digamos, un argumento que nos ayude a combatir los riesgos que puede tener el cultivo en su etapa, de que no vaya a haber algún fenómeno meteorológico ahorita que está el cambio climático. Y lo que estamos buscando es precisamente hacer paquetes grandes de seguros para bajar el costo. El seguro realmente también va incluido en el costo que estamos financiando. O sea, va incluido en el paquete tecnológico. Entonces, buscamos que sea deseable y hemos platicado con compañías aseguradoras para que nos puedan dar un seguro estándar que también sea conveniente, que realmente esté
manejando las coberturas de los riesgos a los que realmente esté expuesto el cultivo. Si no hay algún seguro disponible o si no es costeable ese seguro, sí tendríamos que buscar un mecanismo para poderlo eliminar, pero preferentemente lo estamos fomentando. La segunda pregunta, respecto a la comercialización, lo que he hablado es que tenemos que involucrar, más que a los coyotes, tenemos que involucrar a los grandes compradores, es decir, a los Nestlé, a los Café California, a ese tipo de grandes compradores para que se suben en este esquema, porque ellos ya están buscando mecanismos en donde la proveeduría vaya directamente a través del productor. Entonces, eso es lo que estamos buscando. También hay que ver que en la cadena los acopiadores o los beneficiadores de café pues son una entidad que es importante, porque yo decía en mi lámina que no está integrado el productor. En el momento que el productor se vaya integrando de ser un productor a también ser un beneficiador de café o un acopiador, en ese momento iremos quitando, digamos, intermediarios en todo el proceso para que la venta sea más directa al consumidor. Entonces ahí se requiere un poco más de tiempo para ir integrando al productor. Muchas gracias, damos por terminada esta ponencia. Despedimos a los ponentes con un fuerte aplauso y les recuerdo que quien quiera tener la ponencia la van a poder obtener a partir del lunes 6 del presente mes en la página de internet que es www.convencioninternacionaldelcafé.com. Nos vemos a las 3 en punto de la tarde para la siguiente ponencia con el tema Sostenibilidad, café y cambio climático.